Buenas tardes a todos, les agradezco mucho a los que están aquí presentes, les agradezco a nuestros invitados. Bueno, les voy a reiterar un poco la dinámica de este seminario. En realidad es un seminario que empezó hace 15 días con otra charla que se tituló Cognición y Cultura. Y la idea es que ustedes, como estudiantes, tengan un espacio en el cual puedan ver la influencia de diferentes disciplinas en temas psicológicos que son comunes hacia nosotros y que es muy importante realmente que podamos ver el trabajo que se hace interdisciplinarmente. Y pues en este sentido les agradezco mucho a nuestros tres invitados que hayan aceptado estar aquí. Yo estoy sorprendida porque son tres personas con un CV muy impresionante, a los cuales les voy a leer una pequeña reseña. El doctor Octavio César García González es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría y doctorado en ciencias por la misma institución. Su trabajo de investigación ha sido desarrollado en México en el Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular y el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, en España en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca y en Estados Unidos en el Departamento de Neurobiología y Comportamiento de la Universidad de California en Irvine. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde desarrolla diversas líneas de investigación asociadas a la neurobiología del síndrome de Down, alteraciones del neurodesarrollo e interacciones neurogliales. Recientemente se le otorgó la cátedra especial Raúl Hernández Peón de la Facultad de Psicología. Es profesor de los programas de licenciatura en Psicología, Programa Único de Especialidades en Psicología, Maestría en Neurobiología, Doctorado en Ciencias Biomédicas y Doctorado en Psicología, todos en la UNAM. Como parte de su producción científica tiene un libro editado, 9 capítulos en libros, 11 artículos en revistas indexadas y arbitradas, algunas de ellas el Journal of Neurochemistry, Journal Neuroscience Research, etc., así como 264 citas, 103 resúmenes en memorias de congresos nacionales e internacionales, 4 conferencias impartidas, es PRI de nivel C. Tiene el primer lugar en la categoría de los investigadores consolidados por el trabajo Síndrome de Down, una visión integradora, que fue presentada en la 6ª Reunión Nacional de Investigación en Psicología, que otorga el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología. Tiene como un reconocimiento como finalista en el Premio Coatlicue 2015, a lo mejor de la psicología en México en la categoría de Psicología Clínica y Salud por el trabajo, el desarrollo cognitivo en personas con síndrome de Down, otorgado por el Consejo Mexicano de Psicología en 2016. Obtuvo el primer lugar en la categoría de investigación básica por el trabajo Cambios morfológicos en las neuronas hipocampales producidas por ambientes enriquecidos y su relación con la trombopondina. Presentado en el 6º Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación, otorgado por el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Es miembro fundador de la rama de Neurobiología de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, Trisomy 21, Research Society, Molecular and Cellular Cognition Society, International Society to Advance Alzheimer Research and Treatment, American Association for the Advance of Science, Society and Neuroscience. Entonces démosle un aplauso al doctor, por favor. En la mesa también nos acompaña el doctor Ángel Eugenio Tovar y Romo. El doctor es profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo su doctorado en Psicología en la UNAM y más tarde realizó un postdoctorado en la Universidad de Lancaster en Reino Unido, en el Laboratorio de Ciencia Cognitiva del Desarrollo a cargo del Dr. Bert Gerstermann. Sus líneas de investigación se enfocan a comprender el desarrollo cognitivo y conductual
día el modelamiento y la simulación computacional de procesos de percepción, categorización y lenguaje, estudiando poblaciones con desarrollo típico y atípico, particularmente poblaciones con síndrome de Down y autismo. Algunos de sus trabajos han sido publicados en revistas internacionales como Cognition and Frontiers in Psychology y presentados en foros como el Congreso de la Cognitive Science Society, sociedad de la cual también es miembro. Démosle un aplauso al doctor. Y por último tenemos a la doctora Paola Hernández Chávez. Ella es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, con la tesis doctoral Modularidad Cognitiva y Especialización Cerebral. Hizo un postdoctorado en Filosofía de la Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa. Ha impartido más de 30 cursos en licenciatura. Actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora investigadora titular en el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano y coordinadora de actividades en el mismo centro. Es miembro desde 2014 del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus estudios se centran principalmente en proyectos sobre metodología de las neurociencias y ciencias cognitivas, epistemología de la medicina, medicina de sistemas, filosofía de la ciencia y filosofía de la biología. Es miembro desde 2003 de la International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology. Es miembro desde 2001 de la Asociación Filosófica de México. Entre sus más recientes publicaciones podemos mencionar Modularidad Cognitiva y Especialización Cerebral, Function and Malfunction in the Biological and Biomedical Science and Social Science, la selección natural y la modularidad masiva, las clases naturales y la realizabilidad múltiple, reacercándonos a la ciencia, la edición del libro Cognición y Estudios Multidisciplinarios. Démosle un aplauso a la doctora. Le doy la palabra al doctor Octavio. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Realmente siempre es un placer colaborar con los diversos departamentos que tiene la facultad. Ahora déjenme ver dónde estoy. Y yo celebro mucho la iniciativa de SUA, ¿no?, por permitirnos precisamente tener esta interacción, ¿no?, o sea, dejarnos de vernos como entes aislados, departamentos aislados, y empezar a saber qué es lo que hacemos, ¿no?, nosotros mismos dentro de la facultad, y sobre todo que ustedes como estudiantes vean otra visión diferente, vean que hay modelos, interpretaciones muy diferentes sobre una misma pregunta de investigación o sobre un mismo caso de estudio como puede ser el autismo, ¿no? Y pues aprovechar también, porque esto, pues como tengo entendido, es parte de toda una celebración, que son los 45 años, me parece, del sistema Universidad Abierto de aquí de la universidad, y pues 45 años, pues no es algo trivial, ¿no? Han pasado muchísimas generaciones, y pues es algo que se debe de preservar en esta universidad, ¿no? Entonces yo les voy a presentar... no quise ponerle un título, quise aprovechar el título que está muy bonito, ¿no? Autismo, implicaciones desde la interdisciplina, porque parece que esto es realmente lo que queremos ver, ¿no? Cómo podemos abordar desde diversas disciplinas el estudio del autismo, ¿no? Para empezar tenemos un problema, ¿no? O sea, no tenemos una idea clara sobre qué es el autismo, cómo definimos el autismo realmente, ¿no? Yo creo que posiblemente la doctora nos hablará a lo mejor de diversas interpretaciones sobre lo que significa ser el autismo, pero desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, hablar de autismo es hablar de muchas cosas, ¿no? Y quizás la historia viene acá más o menos en 1943 por este hombre, Leo Kanner, médico psiquiatra, que desarrolló precisamente, escribió un artículo muy interesante donde hablaba por primera vez de las personas que tenían ciertas características particulares a las que posteriormente les llamó autismo. Déjenme tomar el tiempo porque si no me puedo tardar muchísimo, ¿no? Y dentro de las interpretaciones, de las definiciones que tenemos sobre el autismo, pues tenemos
esto? Es un trastorno. Estamos hablando de trastorno, estamos hablando de muchas características que pueden agrupar a lo que llamamos autismo. Pero lo que sí es claro es que dentro de todas estas características hay tres que al parecer se mantienen como son, que es un desorden del neurodesarrollo. Si estamos hablando de un desorden del neurodesarrollo, pues estamos diciendo que efectivamente esta es una alteración que empieza en el momento que se está generando nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y estas alteraciones que se dan en nuestro sistema nervioso central o cerebro pueden tener una implicación directa en dos elementos centrales que definen de manera general a lo que sería el autismo, como son las inusuales interacciones sociales y alteración en la comunicación social, una serie de conductas estereotipadas y repetitivas con intereses muy restringidos. Por el otro lado, la gente nos habla de que existe un cierto radio de presencia de este trastorno, de lo que es el autismo, que nos hablan que existen 4 hombres por una mujer que pueden ser detectados con autismo. Esto nos está diciendo también que este es un problema que tiene un componente genético que es muy importante. Entonces, si ustedes lo analizan, por un lado, tenemos un problema del neurodesarrollo, ¿no?, que puede ser debido a que hay una alteración genética, ¿no? ¿Cómo se están expresando estos genes? ¿Cómo se están inhibiendo estos genes? ¿Y cuál es su efecto directo sobre las alteraciones del sistema nervioso que van a terminar en una de estas alteraciones? Es parte de lo que tratamos de entender en nuestro desarrollo. Ahora, en nuestro laboratorio. Ahora, la incidencia, como ustedes habrán visto, habrán escuchado, pues se ha incrementado bastante en los últimos años, ¿no? De hecho, hay un estudio reciente del 2016 donde nos habla que en México se calcula que existe una incidencia de 1 por cada 115 personas, tomando como en cuenta una serie de datos, sobre todo en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León. Y este trabajo es la expectativa que nosotros tenemos. Obviamente, como nosotros tenemos un trastorno y cada año tenemos diferentes métodos para poder diagnosticar, pues esto va incrementando, ¿no? Cada año subimos muchísimo la población que puede estar diagnosticada con autismo, ¿no? Sin embargo, otro de los grandes problemas que podemos llegar a tener tiene que ver precisamente con los indicadores tempranos. Si es un problema del neurodesarrollo, si es un problema que está asociado a la genética, pues entonces deben de existir una serie de patrones, ¿no?, que nos pueden indicar que algo ya viene mal, ¿no? ¿Por qué? Como les digo siempre a los estudiantes, si yo les doy en este momento una figura de unas neuronas de un ratón y les doy otra figura con unas neuronas de un humano y les digo cuál es la del ratón y cuál es la del humano, es muy difícil saber cuál es cuál, ¿no? La única manera de saber es que uno haya hecho el corte, el tejido, y lo haya rotulado bastante bien. Si no, pues es muy difícil. Entonces, precisamente, nosotros tenemos que tener una serie de indicadores que nos permitan tratar de entender qué persona puede o no desarrollar parte de este espectro autista, ¿no? Algunos de estos indicadores se dan sobre todo en etapas tempranas de las personas, ¿no?, como puede ir desde la ausencia del balbuceo, ¿no?, que no hacen gestos, principalmente en el primer año de vida, hay una ausencia de palabras sueltas, ¿no?, hay una ausencia de frases. Si ustedes se dan cuenta, mucho de esto tiene que ver con el lenguaje, ¿no?, y hay una pérdida de socialización, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, tenemos un cerebro que tiene un problema del desarrollo, llega a su nacimiento, pero este cerebro está empezando a tener un desarrollo quizás retardado, ¿no? O probablemente, en el momento que el cerebro empieza a recibir una cantidad de estímulos, estos estímulos no son procesados de manera adecuada. Y esto hace que nosotros, por ejemplo, podamos tener una gran cantidad de características que van asociadas a las personas que tienen autismo, ¿no?, que van desde la pobre interacción social, que ya habíamos mencionado, ¿no?, euforia sin motivo alguno, nulo o muy poco contacto visual, aislamiento. Cada una de estas características que están aquí en la caricatura se van desarrollando, se van incrementando precisamente conforme los chicos empiezan a tener una mayor edad, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto, pues al final es una parte final
de lo que estaría pasando en nuestro cerebro. Y en ese sentido, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo creo que hay 3 puntos que son esenciales para poder entender y para poder estudiar en lo que es el autismo. Por un lado, tenemos la disfunción neurológica y las causas subyacentes a esto. Cuando estamos hablando de disfunción neurológica, estamos hablando de que algo está pasando en el cerebro, algo no está funcionando en nuestro cerebro, y entonces tenemos que saber qué es lo que pasa en el autismo. Por el otro lado son los factores genéticos, ¿no? Ya hay muchos trabajos que nos han hablado que existe un fuerte componente genético en el desarrollo del autismo, ¿no? Y esto precisamente nos habla que si hay un componente genético, debemos de tener algunos genes que pueden tener una participación importante en el desarrollo de estas disfunciones neurológicas, ¿no? Y por el otro lado, ¿no?, viene uno de los principales dolores de cabeza, la severidad del autismo, de las personas que tienen autismo, ¿no? Tenemos personas que tienen un autismo muy fuerte, tenemos personas que tienen un autismo moderado, un autismo leve. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo sabe la naturaleza o qué es lo que está haciendo la naturaleza para poder hacer que una persona, ¿no?, que tiene la misma información genética, en algunos casos no se exprese de manera adecuada y entonces tengamos una alteración en el neurodesarrollo, ¿no? Esto es, por ejemplo, como cuando tenemos una enfermedad neurodegenerativa, ¿no?, una enfermedad de Alzheimer. Todos tenemos la información genética para procesar proteínas de los marcadores de la enfermedad. Es decir, todos vamos a desarrollar amiloides en nuestro cerebro, ¿no?, proteína amiloidea en nuestro cerebro. Y no necesariamente su expresión nos va a llevar a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Hay ejemplos muy bonitos donde ven los cerebros de ancianos de 90 años llenos de placa amiloidea y no tienen ni siquiera demencia senil. No hay Alzheimer. ¿De qué depende eso? De la misma manera, dentro del neurodesarrollo, pues nosotros sabemos que tenemos la misma información genética, pero algo está pasando en algún momento determinado, en una ventana de tiempo, que hace que este cerebro se vuelva autista. Entonces, esos son los puntos principales que creo yo que tienen que estar trabajándose dentro de la investigación para poder entender cómo se está generando el espectro y cuál es la severidad del mismo. Hay una serie de trabajos que se han publicado, ¿no?, y que nos hablan de las características precisamente del cerebro autista, ¿no? Y uno de ellos será, el más interesante creo yo, nos habla que aquellos chicos que desarrollan autismo tienden a incrementar su volumen cerebral, ¿no? Este es un cerebro, vamos a llamarle que un desarrollo típico de 2 años de edad. Ustedes pueden ver aquí abajo el peso, 1240 gramos, este sería nuestro control, y vean qué es lo que sucede con el cerebro de una persona diagnosticada con autismo. De la misma edad, nosotros tenemos casi más de 100 gramos de diferencia. Es un cerebro muchísimo más grande, más pesado, ¿no? Este incremento en el tamaño de nuestro cerebro puede llevarnos también a alteraciones en la conectividad cerebral, ¿no? Y este es otro ejemplo donde hacen un estudio de imaginología, donde presentan precisamente cómo se están activando diversas áreas cerebrales, particularmente la premotora y la parietal, en una tarea de aprendizaje, particularmente la secuencia de dígitos, y ven cómo está empezando a trabajar el cerebro de una persona que tiene un desarrollo típico. Ustedes pueden ver las áreas donde se empieza a activar nuestro sistema nervioso, y pueden ver cómo ante esta misma tarea, ¿no?, la persona que tiene autismo, vean la activación, es mucho menor, ¿no? Esto es un indicador que precisamente, dentro de este desarrollo, la alteración en los circuitos neuronales se ve alterada. Pero si estamos hablando de circuitos neuronales, pues tenemos que irnos hacia las partes, ¿no?, donde se inicia todo ese circuito. Y esas partes tienen que ver con una estructura de la célula nerviosa que se llaman espinas dendríticas, ¿no? Ustedes recordarán, esto es una figura clásica de una neurona, ¿no? Tiene su soma, tiene sus prolongaciones que les llamamos dendritas, ¿no? Tienen unas líneas muy largas que llamamos axones, pero dentro de las dendritas nosotros tenemos estos pequeños chipotitos, ¿no?, que son las llamadas espinas dendríticas. Estas protuberancias en realidad representan los principales sitios donde las neuronas se comunican. Cuando nosotros hablamos de la sinapsis,
generalmente se presenta una caricatura donde nos dicen que hay un componente que le llamamos presinapsis y un componente que le llamamos posinapsis, ¿no? Y nos los ponen siempre juntitos. Entonces nos dicen que la presinapsis va a liberar una cantidad de moléculas, los neurotransmisores, que van a llegar a la posinapsis, ¿no? Bueno, pues precisamente se calcula que muchas de las posinapsis, ¿no?, en realidad representan espinas dendríticas. Entonces, casi el 70% de las sinapsis, por ejemplo, de tipo excitadoras que hay en nuestro cerebro, pasan por acá, por las espinitas dendríticas, ¿no? Bueno, pero una de las cosas que han encontrado a este nivel, resulta que las neuronas de las personas que tienen autismo, ¿no?, se ha encontrado que tienen un mayor número de espinas dendríticas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes lo alcancen a ver, aquí tenemos más chipotitos, perdón, este es el autismo y este es el control. Aquí tenemos mucho más chipotitos, más espinas dendríticas, ¿no?, que en las personas que tienen desarrollo típico. Esta es una primera evidencia, ¿no?, de que precisamente mucha de la alteración en la conectividad cerebral podría estar asociada a una mala organización de las zonas en donde se inicia la comunicación nerviosa. Y esto precisamente podría ser un fenómeno que nos lleve a tener alteraciones de tipo conductual, ¿no? Y se han hecho una gran cantidad de trabajos, de estudios, donde nos han hablado de todo lo que puede estar pasando en el cerebro del autista, ¿no? Aquellas personas que están interesadas en profundizar, tengo poco tiempo, sé que voy bastante rápido, ¿no?, que estén interesados en profundizar, les recomiendo esta revisión que salió el año pasado en Neuroimaging, donde nos habla de las principales características que tiene el cerebro de las personas con autismo, ¿no? Y dentro de estas, pues les decía, pues nos han dicho que además de tener alteraciones en las espinas dendríticas, pues probablemente tengamos un defecto en lo que llamamos la poda sináptica, ¿no? Ustedes recordarán que durante el desarrollo, precisamente, una de las cosas que suceden es que muchas de las sinapsis que empezaron a formarse tienden a eliminarse. Existe lo que llamamos, lo que se conoce como un refinamiento, ¿no?, un refinamiento sináptico. Y este refinamiento hace que precisamente solamente nos quedemos con aquellas estructuras que realmente vamos a utilizar para nuestra supervivencia, ¿no? Y son las sinapsis que generalmente nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, ¿sí? En el autismo, cuando tenemos un problema de neurodesarrollo, una de las cosas que sucede es que tenemos muchas espinas dendríticas y se cree que el incremento de estas espinas dendríticas que se observan en estos cerebros está asociado a que hay una deficiente poda neuronal, ¿no? Y entonces esto hace que nosotros tengamos un desbalance en los sistemas de excitación y división que hay en el cerebro, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta es, ¿cómo estudiamos todo esto? ¿Cómo le hacemos, ¿no? Trabajar con chicos con autismo pues es un poco complicado, ¿no? Y si no, pues ahorita estoy seguro que Ángel nos dirá sus experiencias de lo complicado que es trabajar con los chicos con autismo, ¿no? Porque para empezar, pues tenemos un problema de sociabilización, ¿no? Entonces, si tenemos un problema de sociabilización, pues no le podemos, vamos a jugar, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros, desde el punto de vista de la neurobiología, busquemos otra serie de modelos alternativos que nos permitan tratar de entender qué es lo que está pasando en el cerebro con autismo. Y uno de estos modelos tiene que ver con utilizar ratoncitos. Ustedes dirán, ¿a poco hay ratones autistas? ¿No? ¿Sí creen que hay ratones autistas? ¿Quién sabe, no? Son mamíferos, ¿no? Tienen DNA, tienen genética. Entonces, ¿por qué no pensar que hay ratones autistas? ¿O solamente es un fenómeno derivado de la especie humana? Pues sí hay ratones autistas. Y hay ratones autistas que pueden ser hechos en el laboratorio, exprofesos, ¿no? Les decía que tenemos una serie de genes que pueden estar implicados en el desarrollo del autismo. Entonces en el laboratorio se diseñan ratones que tengan un gen particular que puede estar vinculado directamente con el autismo. Pero también tenemos, como sucede en la naturaleza, una serie de ratones que van a empezar a desarrollar una serie de características que serían similares, ¿no?, con características conductuales similares a lo que ocurriría en el humano. Y si no me creen, les voy a presentar este ratoncito. Está en rojo porque acuérdense que estos pues, no ven el rojo, ¿no? Entonces es una forma que tenemos para filmar. Este es un ratoncito,
¿Qué pasó aquí? ¿Sí lo agarró? ¿O no quiere? Uy, a ver, esperen. Siempre pasa. Después ya no voy a ver, déjenme por aquí tenía, si me dan 5 minutitos, a ver si les puedo abrir el video directamente. ¿Ven algún video que diga autismo? ¿No? Aquí está. Yo soy el que usa lentes. Miren, por ejemplo, este es un ratón, ¿no? Que no tiene sociabilidad. Que no socializa, ¿no? Con el otro ratoncito. Un ratón normal, generalmente, cuando ve otro congénere, pues trata de hablarle. Bueno, no sabemos si le habla, pero si se va a comunicar, ¿no? Y entonces uno puede agarrar al ratoncito, ponerlo en una de estas cosas, en una charolita, ¿no? Y este va a tratar de comunicarse. Pero vean este que está aquí. Literalmente, no lo pela. ¿Ya se dieron cuenta? Este es un ratón que nosotros llamamos C58. Y una de las características que tiene este ratón es que no sociabiliza. Ahora les voy a presentar este. Conductas repetitivas, ¿no? Este es un ratón normal. Ustedes vean, está muy contento. Y vean este. Muchos de ustedes supongo que tendrán una idea de cómo se comporta un chico con autismo que tiene conductas repetitivas, ¿no? ¿Se parece? Déjenme decirles que estos ratoncitos no están modificados genéticamente. Estos ratoncitos, la historia de estos ratones viene de que cuando empezaron a hacer las cruzas, la gente de los bioterios se daban cuenta que algunos pues tenían estas cosas, no socializaban, tenían una serie de conductas repetitivas y literalmente los iban separando y posteriormente los iban cruzando entre sí. Entonces en realidad esto es algo más similar a lo que podría estar sucediendo en el humano, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya me creyeron que sí podemos tener modelos para poder estudiar el autismo, ay, ¿por dónde estoy? Permítanme, por favor. Nosotros pues, los utilizamos para tratar de entender qué es lo que estaría pasando dentro de su cerebro. Y entonces, pues la parte que más nos interesa a nosotros, pues es esta, que es la neurona, y como les comenté, pues una neurona va a tener sus componentes celulares, como son las dendritas, ¿no? Las dendritas podemos decir que son las basales, las apicales, y dentro de este conjunto que le llamamos arborización dendrítica, pues tenemos precisamente los sitios donde se generan los contactos nerviosos o sinapsis a través de las espinas dendríticas, ¿no? Entonces, esta es una dendrita, esta es una neurona típica y silvestre que todos debemos de tener, ¿no? Pero que ustedes ya saben que dentro del autismo, pues tenemos problemas aquí, en los sitios de comunicación, ¿no? Y entonces lo que hacemos en el laboratorio precisamente tiene que ver con tratar de entender cómo estaría, o qué es lo que estaría pasando en el cerebro de un ratoncito que creemos que tiene autismo, ¿no? Y para eso precisamente lo que nosotros hacemos son análisis de la complejidad neuronal. Este tipo de trabajos los realizó un chico que estuvo en mi laboratorio haciendo la maestría, y él precisamente lo que hizo fue desarrollar una serie de programas, ¿no? que nos permitieran entender cómo era modificada la neurona, ¿no? Qué tan compleja podría llegar a ser, cómo se separaba la neurona. Y ustedes dirán, pues todo esto, ¿qué? ¿Para qué sirve? Bueno, pues simple y sencillamente, ustedes recordarán que cuando nosotros tenemos una neurona, en cada una de estas rayitas tenemos una alta probabilidad de desarrollar sitios de comunicación nerviosa, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos entender cómo es la complejidad que tienen las neuronas, y nosotros también podemos saber cómo está alterada esta neurona, podemos tratar de identificar en qué parte de nuestro cerebro existen neuronas que están más alteradas o no. Y eso precisamente es también lo que hizo Antonio al tratar de hacer análisis de espinas dendríticas, ¿no? Y ustedes lo que pueden ver es precisamente la forma en cómo nosotros estudiamos a las neuronas a través de las tensiones de Golgi, y posteriormente hacemos una serie de estudios en donde literalmente vamos quitando capas a la neurona, ¿no? Y nos quedamos con lo que llamaríamos un esqueleto, ¿no? un esqueleto de la neurona, y en ese esqueleto de la neurona, una vez que quitamos todas las capitas, nosotros nos quedamos con solo aquellas protuberancias que realmente salen de estos
bracitos, y estas protuberancias en realidad serían las espinas dendríticas. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque si vemos una neurona, nosotros podemos tener muchos puntitos, pero no sabemos realmente cuál de estos puntitos representa un pedacito de espina o es un artefacto de la propia preparación. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de saber realmente de todas estas protuberancias que hay, cuáles son las que están en la neurona, entonces estamos seguros que aquellas que salen de esta línea, de este eje, van a ser espinas dendríticas. Y eso es precisamente lo que se dedicó a hacer este chico, ¿no? Hacer programas de computación que nos permitieran hacer un análisis de estas neuronas, ¿no? Y posteriormente, otra chica, Sofía Cruz, en mi laboratorio, empezó a utilizar estas técnicas en el cerebro de estos ratoncitos que son autistas o que tienen conductas tipo autistas. Y estos ratoncitos, precisamente lo que encontró esta niña, fue precisamente que todas estas neuronas de los ratones tienen más ramificaciones, más puntos terminales, y todas las ramificaciones se dan en las diferentes zonas que tiene la neurona, ¿no? Pero además de esto, una cosa que es importante, no solamente tienen más ramificaciones, sino que las ramificaciones de estas neuronitas son mucho más largas. Imagínense que esto es un neurona, ¿no? La neurona de un desarrollo típico. Y todas estas, lo que está pasando por aquí, representan, primero, cómo serían las ramificaciones primarias, pintaditas en rojo, las ramificaciones secundarias, pintaditas en azul, y las ramificaciones terciarias, pintaditas en verde, ¿no? Esto sería como se encontraría un ratón que no tiene autismo. Ustedes pueden observar, en aquel ratoncito que tiene autismo, vean, tenemos más ramificaciones primarias, más ramificaciones secundarias y más ramificaciones terciarias. Pero además tenemos más puntos terminales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no solamente, ustedes recordarán que cuando estamos hablando de comunicación, no solamente tenemos sinapsis en estas zonas, sino también en cada uno de estos puntitos que están aquí, podemos generar comunicación neurona a neurona. ¿Sí? Y entonces, esto nos está diciendo que estas células tienen mucho más puntos terminales, lo cual implicaría que esta circuitería, ¿no?, estaría teniendo más contactos entre las propias neuronas. Entonces tenemos dos puntos. Por un lado tenemos ratones, permítanme, ¿no? Otra cosa que hizo Sofía fue, lo que le decía, hacer un análisis de cómo se encontraba el esqueleto de la neurona, y lo que encontró es que efectivamente las neuronitas de estos ratoncitos tenían más espinas dendríticas. Entonces, una de las cosas precisamente que lo que nos están diciendo todos estos resultados es que los problemas en la conectividad neuronal que podríamos encontrar en el cerebro autista se podrían deber, por un lado, a que tenemos muchísimas espinas dendríticas, ¿no? Y esas espinas dendríticas probablemente estén haciendo sinapsis, pero probablemente estas sinapsis no estén funcionando de manera adecuada, porque biológicamente no las estaría necesitando. Y por el otro lado, además de tener la comunicación entre los propios contactos sinápticos, tendríamos comunicaciones entre diversas neuronas, ¿no?, a través de los puntos terminales. Pero esos puntos terminales, si esto es lo que requiere para un desarrollo típico, para un desarrollo normal, tendríamos todo esto. Entonces estaríamos generando muchos circuitos, es decir, como si estuviéramos generando un cableado de aquí del laboratorio, y en lugar de tener solamente los cables que necesitamos para tener todas estas lámparas, le estaríamos llenando de cables, de muchos cables, y de muchas apagadores. Hagan de cuenta que los apagadores son las espinas dendríticas, y el cableado representaría todo esto. Entonces, imagínense lo que pasaría. De manera natural necesitaríamos estos apagadores y el circuito para las lámparas. Pero en el autismo tendríamos paredes llenas de apagadores y muchísimos cables. ¿Qué es lo que pasaría cuando prendiéramos la luz de este auditorio con muchos cables y muchos apagadores? Podríamos llegar a tener un cortocircuito. Entonces es muy probable que lo que estaría pasando en el cerebro autista tendría que ver con un cortocircuito, y por eso es que hay una alteración en la conectividad cerebral. Y esta es la forma en que nosotros visualizamos y tratamos de estudiar precisamente lo que es el autismo, ¿no? Ya nada más para agradecer a la gente que participa directamente con el proyecto, ¿no? Algunos de ustedes seguro que habrán visto a algunos de sus compañeros por aquí, por la facultad, ¿no? Muchas gracias. Perfecto.
Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Ángel Tovar y Romo, por favor. Hola, ¿ahí se escucha bien? Bueno, es una gran fortuna que Octavio haya presentado antes que yo, porque de hecho muchas de las cosas de las que yo les quiero platicar van a retomar muchos de los conceptos que Octavio les estuvo explicando de manera muy clara. Y pues al igual que Octavio, seguí la misma tendencia y no puse un título en particular para mi plática, sino que pues mantuve el título del seminario, ¿no? O de este evento en particular. Antes de empezar, igual quiero aprovechar para agradecer y felicitar a los organizadores, ¿no? Particularmente a la doctora Aquila y al doctor Rigoberto, por organizar este tipo de eventos que yo creo que son muy interesantes, y más para este tipo de temas en particular, ¿no? Justo un tema como el autismo, pues requiere mucho de un trabajo interdisciplinario, que creo que es lo que se está llevando a cabo más o menos, es la tendencia que está llevando a cabo investigación de autismo en el mundo, y pues es lo que está representando justamente este evento, ¿no? Juntar a personas que tienen un enfoque que puede ser un poquito distinto respecto a cómo aproximarse a la condición, y a partir de eso ver cuáles son quizá algunos puntos interesantes en común, algunas diferencias, cuáles son los problemas que estamos enfrentando, cuáles son algunas de las soluciones con las cuales nos podemos retroalimentar. Y bueno, otra vez de manera muy parecida a lo que hizo Octavio, pues yo quiero empezar. Bueno, les explico un poco cómo pensé la presentación. Inicialmente la idea que había entendido yo para el evento es que estaban pensando hacer más bien como una mesa de diálogo, ¿no? Más que una serie de presentaciones. Y luego surgió también la propuesta de mejor si hacer presentaciones, quizá para tener ahí como una serie de temas sobre los cuales ya pudiéramos discutir un poco más a fondo. Entonces, pensando en esa dinámica, lo que quise hacer fue tener dos objetivos en la presentación. El primero de ellos es que quiero sembrarles algunas dudas respecto a qué está pasando alrededor de la investigación en autismo, y el segundo es que quiero sugerirles un camino para ir resolviendo algunas de esas dudas, ¿no? Que es el camino que yo he estado trabajando un poco más. Y para empezar con la siembra de las dudas, pues quiero empezar justo también, como mencionó Octavio, hablando de que hay un problema en el autismo. Bueno, es un problema para quienes estudiamos autismo, y de hecho ahí lo puse como una oración muy sencilla y directa, el problema del autismo, pero es una oración de hecho mucho más complicada, ¿no? Podríamos hablar más bien de cuál es el principal, porque de hecho son varios, el problema o reto, porque no tiene que ser necesariamente una dificultad, sino una especie de motivación para seguir estudiando esto. Del estudio científico, porque puede haber distintos acercamientos al autismo, o como son llamados ahora, trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, como lo pueden ver ahí en el título descompuesto, pues el asunto no está tan sencillo, hay muchas cosas que están involucradas, y les voy a ir mencionando las que yo... Bueno, este es como una especie de ejercicio de reflexión, o sea, no tengo la respuesta directa o clara de cuál es el problema del estudio del autismo, pero sí tengo algunas cosas que he estado pensando al respecto, y creo que el principal problema es la heterogeneidad que tenemos en el trastorno de autismo, ¿no? O dicho de otra forma, la alta variabilidad que tenemos. ¿A qué me refiero con esto de la heterogeneidad o de la alta variabilidad? A que justo el autismo no es como otros trastornos que tenemos en psicología, como otras condiciones que tenemos en psicología, donde hay más o menos un buen entendimiento de qué sí es un caso y qué no es un caso. En autismo, de hecho, tenemos una gran variabilidad de personas que sí califican para ciertos criterios como autistas, y personas que, aunque parecieran tener algunas de esas características o rasgos, de hecho no las han calificado como autistas. Entonces tenemos una gran variabilidad de los perfiles cognitivo-conductuales, y eso, si ustedes han tenido oportunidad de acercarse a personas que tienen autismo, y ha sido más de una persona que tiene autismo, pues lo pueden ver simplemente evaluando que no son para nada similares, ¿no? O sea, ahora que hemos estado comenzando a hacer algunas evaluaciones nosotros con niños autistas, pues es lo primero que notamos, ¿no? Y aparte es lo primero que confirmamos, porque la mayoría de los estudios que ustedes revisan conductuales sobre autismo, lo que van a reportar es que hay una alta variabilidad en las ejecuciones de lo que están evaluando en niños autistas, ¿no? Si son problemas, si son tareas de memoria, de atención, de aprendizaje, etcétera, la tarea que sea que estén evaluando en personas con autismo, van a tener unos que salen bien, unos que salen muy mal, otros que también salen muy mal pero
totalmente distinto a los segundos, etc. Y sí, entre todos ellos, pues sí son distintos de los que consideramos que tienen desarrollo típico. Sin embargo, algo similar pasa en algunos otros, en algunas otras condiciones, en algunos otros trastornos, como es el caso, por ejemplo, del síndrome de Down, que les hablaré un poquito de eso más adelante. Sin embargo, ahí la variabilidad quizá no es tan alta como la que sí observamos en autismo, pero bueno, de alguna forma puede que eso nos dé una clave también de cómo acercarnos un poco al estudio de esa variabilidad. Y la otra parte de la variabilidad es respecto a algo que les estaba comentando el doctor Octavio, ¿no? Que es respecto a los perfiles neurobiológicos. Él hace un momento nos explicó que hay algunas características que se pueden observar tanto en cerebros de humanos que tienen autismo como en modelos animales de autismo. Sin embargo, un problema que hay en el área es que esas características que observamos neurobiológicas tampoco son comunes en todos los casos. Hay algunos artículos, algunas investigaciones, por ejemplo, que reportan que hay un desbalance entre la inhibición y la excitación neuronal, ¿no? Entonces, ustedes pueden agarrar un artículo y van a ver que ese artículo reporta que hay mayor excitación. Luego agarran el siguiente artículo y ese va a reportar que de hecho hay mayor inhibición. Entonces, desde ahí hay un problema, que también no se sabe si eso es simplemente una falta de que se sigan realizando esos estudios, porque quizá si tienen más excitación en un área, está totalmente lógico con que tengan más inhibición en otra, ¿no? Entonces, tal vez los estudios han estado reportando áreas distintas, tareas distintas, etc. En todo caso, pues falta más investigación e irla haciendo un poco más sistemática. Y en el caso de los modelos animales pasa lo mismo, ¿no? Pueden tener un modelo animal que tiene ciertas características morfológicas o a nivel de neurotransmisores, por ejemplo, y otro modelo animal que de hecho tiene características distintas, ¿no? Entonces tenemos también ese problema. Y eso, por ejemplo, no pasa tanto en otros trastornos, en otras condiciones, como hablando otra vez de trastornos del neurodesarrollo, eso no pasa tanto en síndrome de Down, ni en síndrome de X frágil, ni en síndrome de Williams, que son otros trastornos que presentan, por ejemplo, deficiencia intelectual. En todos ellos sí hay una clara caracterización de cuáles son los problemas genéticos que hay en esas condiciones, y se tiene una buena idea de cómo esos problemas genéticos llevan a un problema ya a nivel biológico, por ejemplo, del desarrollo del cerebro, que entonces repercute en la conducta. Sin embargo, en autismo no sabemos eso todavía, o al menos no lo sabemos de manera muy clara, cuál es el problema genético en particular y cómo se traduce ese problema genético en un problema a nivel neuronal. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí todos bien? ¿O les subo a mis pulmones? Y bueno, quizá una pregunta que sería automática es ¿por qué la variabilidad tendría que ser un problema, ¿no? ¿Por qué ver tantos casos distintos de autismo tendría que ser un problema? Y pues tengo al menos dos ideas que les quiero comentar y que me gustaría también que si hay oportunidad después en la mesa de discusión se pudiera también comentar si es que los demás lo consideran pertinente, ¿no? Yo creo que uno de los primeros problemas de tener tanta variabilidad en una condición es para la teoría, ¿no? Cuando nosotros estudiamos un problema de neurodesarrollo, lo estudiamos, ahorita voy a ahondar un poco más en eso, pero tenemos al menos dos razones importantes, una teórica y una aplicada. La aplicada siempre es un poco más transparente y más automática de entender, ¿no? O sea, si nosotros entendemos qué pasa en el autismo, pues podemos sugerir intervenciones para que haya un proceso, por ejemplo, de mejora en la conducta de los niños autistas o de las personas autistas. Las razones teóricas a veces no son tan fáciles de entender, pero les digo, voy a ahondar un poquito en eso. De momento les comento que, de hecho, entender qué pasa en el autismo no solo es importante para que sepamos más sobre autismo, sino para que sepamos más en general sobre cognición. Si nosotros entendemos por qué algo está ocurriendo de manera irregular, entonces deberíamos entender mejor cómo es el proceso regular. Pero bueno, hablando de la teoría, pues quizá el hecho de que haya tanta variabilidad se deba en parte a que haya una falta de criterios más estrictos respecto a qué sí va a calificar como autismo y qué no va a calificar como autismo. Para aquellos que no estén tan familiarizados con personas que tienen trastornos del espectro autista, se los comento rápido. Ustedes pueden llegar, por ejemplo, a una escuela de niños autistas y van a ver un niño que justo está como los ratoncitos que nos mostraba Octavio, ¿no? Como brincando por todo el salón o con alguna conducta repetitiva, etc. Van a ver otro niño que está todo lo contrario, está totalmente quieto y solo viendo hacia abajo, ¿no? Van a ver otro niño que a ustedes les va a parecer normal, no van a saber ni por qué está ahí. Van a ver otro niño que habla demasiado bien, otro que tiene muchos problemas en el lenguaje, etc. Ese es el problema de la variabilidad, o sea, cómo podemos caracterizar a todos ellos dentro del, o cómo los metemos dentro del mismo saco, ¿no? Entonces aquí les quiero mencionar 3 puntos importantes que yo considero alrededor de esto, ¿no?
puede que esté pasando algo similar a lo que pasó con el trastorno de déficit de atención, donde ahora resulta que todos tenemos TDA. Veíamos hace poco una presentación de una investigadora que está intentando generar instrumentos más precisos para diagnosticar TDA, y justo lo que ella mostraba es que los instrumentos actuales que se usan, no sé si también en México, pero al menos en España, son totalmente pues laxos, ¿no? O sea, les preguntan cosas como, ¿a usted le cuesta trabajo mantener su atención sobre una persona que le habla por más de 10 minutos? Sí, bueno, usted va calificando un poco a poco para TDA, ¿no? O sea, cosas así de fáciles son las que distinguen que no tenga TDA a nivel del diagnóstico a que no lo tenga. Y por ejemplo, aquí un dato alarmante, ¿no? Octavio nos presentaba el dato de lo que pasó, bueno, lo que se reportó en Guanajuato, en México, donde se encontró que al menos uno de cada 115 niños tendría autismo. Pues vean, en Estados Unidos ya están al doble. Al 2016, creo, también es este dato, al menos uno de cada 64 niños ha sido diagnosticado con autismo. O bueno, esa es la estadística que se tiene, ¿no? Ahora, cuesta trabajo creer un poco la veracidad de ese dato, o al menos a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo realmente no creo que eso sea un dato muy objetivo, o al menos si lo comparamos con históricamente lo que se ha descrito del autismo, pues yo no creo que uno de cada 64 niños de hecho se parezca, por ejemplo, a los niños que diagnosticó inicialmente Leo Kanner o Hans Asperger, ¿no? Esos eran como casos más dramáticos de autismo. Entonces, pues nos vamos acercando al problema de hasta qué punto vamos a poner un corte, ¿no? De esto sí ya me parece conducta normal, esto ya no me parece conducta normal. Y quizá una de las soluciones tendría que venir de algo que también comentaba un poco Octavio, que no hay marcadores biológicos para el autismo, ¿no? O sea, si ustedes quieren saber si tienen alguna enfermedad, pues van y se hacen un examen de sangre y les dicen si tienen esta enfermedad o no. Pero en psicología eso es un poco más complicado, ¿no? Bueno, justo en otros trastornos del neurodesarrollo no es tan complicado. Nadie duda de alguien que tiene síndrome de Down porque pues, aunque haya duda, le pueden hacer un examen genético, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si alguien tiene autismo o no? Es una apreciación totalmente clínica, ¿no? Lo evalúa alguien que observa la conducta y dice, ¿tiene autismo o no tiene autismo? Pero no tenemos ninguna información a nivel biológico. No le podemos sacar sangre y decir, ah, sí, tiene tal metabolito, tiene tal componente genético, entonces tiene autismo. Eso no lo hay. Y quizá parte de la investigación tendría que ir hacia allá, aunque puede que eso sea un poco complicado. Bueno, a nivel un poco más de la filosofía de la ciencia que hay detrás del autismo, pues una cosa importante en el ejercicio científico es establecer límites, ¿no? La naturaleza no es la que tiene los límites, sino los límites los pone uno. Y algo que ha pasado de manera extraña en el autismo es que como que la gente le ha dado miedo poner límites, y más que poner límites, se han ido al caso contrario, donde los han ido quitando, ¿no? Por ejemplo, imagínense que llega un científico y dice, pues para mí esto que veo aquí es azul. Y luego llega otro científico y agarra un color totalmente distinto y dice, ah, bueno, pues yo creo que este otro color también es azul. Y luego llega otro y dice, pues para mí esto que ustedes lo ven rosa, también es azul, ¿no? O sea, si todo el mundo empieza a considerar que toda esa variabilidad de tonos califica como azul, pues de lo que nos sale es que hay un problema de falta de objetividad en la comunidad científica, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que más debería preocuparnos cuando nos acercamos al estudio del autismo. Y lo que les digo, ¿no? Lejos de promover más límites, ha ocurrido lo contrario. Si ustedes ven las diferencias que hay en el diagnóstico del autismo del DSM-4 al DSM-5, pues lo que pasó es que ya no hicieron, había antes varias categorías de personas que tenían síntomas de tipo autista, ¿no? Estaban los autistas, los de Asperger, los de síndrome de Rett, los del síndrome desintegrativo infantil, etc. Y ahora dijeron, no, pues ya mejor no hay que hacer tanto relajo, todos son autistas y ya, ¿no? Hay que ponerle trastornos del espectro autista, que quepan todos los que quieran, ¿no? O al menos todos los que quieran los terapeutas o los maestros. Entonces yo creo que eso es un problema a nivel de la ciencia que hay detrás del autismo, ¿no? Y nos lleva al problema de qué tanto es tantito, que no debería ser un problema trivial en ciencias de la salud, ¿no? Tanto para entender los mecanismos básicos de qué está pasando en el síndrome o en el trastorno, como para proponer soluciones que sean funcionales, ¿no? Si tenemos tanta variabilidad, pues seguramente la solución que propongamos para un caso no va a funcionar para otro. Y a nivel de la aplicación, déjenme ver que no esté tardando mucho. No, todavía. Muy bien. 13 minutos. Ah, ok, bueno. A nivel de la aplicación, pues también es un problema tener toda esta variabilidad, por lo que les digo, ¿no? Si no tenemos un buen consenso de qué sí es y qué no es, pues mucho menos vamos a tener un buen consenso de cómo solucionarlo, o cómo remediarlo, cómo intervenir en él. Y ahí hay dos puntos que creo que son importantes rescatar.
cuando consideramos la variabilidad. Uno es que tenemos un solo mecanismo dañado que lleva distintos outcomes. Con esto del mecanismo me referiría, por ejemplo, a lo que presentó el doctor Octavio, ¿no? Es solamente un mecanismo, por ejemplo, solamente un proceso de inhibición cerebral alterado, o solamente un proceso de poda sináptica alterada, o un proceso de conectividad sináptica alterada, que nos lleva a distintas conductas, por ejemplo, a que un niño sea hiperactivo, a que otro niño sea totalmente ensimismado, a que otro niño tenga buen lenguaje, a que otro niño no. O tenemos el otro escenario. De hecho, podríamos tener distintos mecanismos que nos lleven a un mismo outcome, a una misma conducta. Y para ejemplificarles este segundo caso, les traigo aquí lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes ven síndrome de Down y síndrome de X frágil. Tal vez no hayan escuchado hablar de síndrome de X frágil porque es un poco más raro, pero bueno, en ambos síndromes ustedes van a observar que hay deficiencias intelectuales. Y algunas son muy parecidas. Por ejemplo, si ustedes les hacen pruebas de memoria, pruebas de atención, van a observar que pueden estar ejecutando las pruebas o las evaluaciones que hacen de forma muy similar. Es decir, a nivel de cuál es el déficit cognitivo o el déficit conductual, esos dos síndromes son muy parecidos. Sin embargo, si ustedes se van al nivel del mecanismo, bueno, al nivel del generador del mecanismo son totalmente distintos, ¿no? O sea, en síndrome de Down el problema es una trisomía 21, tenemos un cromosoma de más en el par 21, y a nivel del síndrome de X frágil tenemos una normalidad en el cromosoma X, que entonces genera una mutación en este gen, el FMR1, y lo que ocurre con esos dos es que, fíjense, son problemas genéticos totalmente distintos, pero van a llevar a un nivel funcional que es más o menos parecido. Lo que dice aquí, ahorita se lo explico con mayor detenimiento, pero es que en ambos casos van a observar un incremento de la depresión a largo plazo. Entonces, suena muy técnico, pero no es tan complicado como parece. ¿Se acuerdan lo que les comentaba Octavio, no? Tenemos dos neuronas que se pueden conectar y establecer una sinapsis. No sé qué hice. Pero... Entonces, esa sinapsis puede hacer funcionalmente dos cosas. Se puede fortalecer o se puede debilitar. Ambos procesos, de hecho, son importantes para el aprendizaje. O sea, no todo el aprendizaje tiene que ver con que se fortalezcan las sinapsis, como también lo mencionaba Octavio, ¿no? De hecho, a veces requerimos que haya una poda, es decir, que empiecen a eliminarse algunas sinapsis para tener un buen aprendizaje, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Así tenemos dos neuronas que están conectadas, que se puede fortalecer su conexión o se puede debilitar su conexión. Lo que ocurre en estos, bueno, una de las cosas que ocurre en estos dos síndromes es que ambos tienen un proceso exagerado en el debilitamiento de la conexión. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, personas con desarrollo típico, tendríamos un proceso de debilitamiento normal, ellos lo tienen muchísimo más exagerado. Pero ese proceso viene de causas genéticas distintas, aunque ya a nivel de ese proceso funcional de la sinapsis es el mismo problema. Entonces, lo que quiero ejemplificar aquí es un caso donde tienen dos mecanismos distintos, pero que llevan al mismo problema conductual. Quizá eso también podría estar pasando en autismo, ¿no? Quizá un niño autista tiene un mecanismo alterado distinto que otro niño autista, y eso es algo que vamos a tener que considerar. Y aquí les pongo un ejemplo que puede ser burdo, pero es bien importante si lo analizan a fondo, ¿no? Imagínense que ustedes son científicos que vienen de otro mundo y nunca habían visto coches en su vida, ¿no? Entonces, de pronto llegan como una semana aquí y se encuentran con un coche que no funciona. Entonces, ¿qué pueden hacer? O sea, tienen ustedes como buenas bases de metodología, porque estudian en una universidad como la UNAM, pero en otro mundo. Y tienen como algunas hipótesis de qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces dicen, bueno, tal vez lo que pasa es que le falta gasolina, ¿no? O tal vez lo que falta es que no tiene batería, o no está bien conectada, o tal vez lo que pasa es que las llantas están bajas y por eso no se mueve, etc. Es decir, ustedes lo que pueden hacer para solucionar el problema son varias cosas, pueden plantear varias intervenciones, pero si el problema es la batería, pues de nada va a servir que le pongan gasolina, ¿no? Si el problema son las llantas, pues de nada va a servir que le cambien la batería. Entonces necesitamos tener una buena caracterización de cuál es el problema para entonces poder proponer una solución. O sea, no va a ser la misma solución para todos los casos. Y la otra cosa importante es que, pues como buenos científicos, no solo se deberían preocupar de la solución, sino también de aprender de eso, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, le echan gasolina y ven que funciona, eso también les va a dar aprendizaje a ustedes de que la gasolina es importante para ese proceso que están observando. Entonces van a poder elaborar una teoría de cómo interviene la gasolina en el andar de un coche, ¿sí? Pero fíjense cómo empezaron de un problema de algo que no funcionaba
y se están yendo a la propuesta de una explicación de cómo sí funciona un proceso. Eso es algo parecido a lo que hacemos en psicología también por eso estudiamos trastornos del neurodesarrollo, que es lo que viene aquí, ¿no? ¿Por qué estudiamos trastornos del neurodesarrollo? Pues tiene un doble valor, que es lo que les vengo comentando. Si ustedes tienen una buena teoría de cómo funciona algo, ya sea un coche o un proceso cognitivo, de hecho esa teoría debería explicarles los casos típicos, pero también los casos atípicos. O sea, debe explicarles por qué sí funciona, pero también por qué no funciona. ¿Qué significa eso? Que de hecho una forma de acercarnos a entender el proceso es estudiar los casos atípicos, y esa es una de las razones por las cuales nosotros estudiamos síndrome de Down o por las cuales nosotros estudiamos autismo, porque eso nos permite comprender un poco más sobre el proceso que estamos estudiando, aparte de la población. Y la otra es la razón que les digo que es más transparente, ¿no? Si sabemos por qué falla algo, pues deberíamos poder solucionarlo, ¿no? Que es la parte aplicada. Entonces, la pregunta que surgiría es, en ese ejercicio de que somos científicos y queremos entender cómo funciona algo o cómo no funciona algo, pues cómo le podemos hacer. Y aquí es donde quiero pasar a la parte de la sugerencia que yo les quiero hacer de cómo nos podemos acercar a este tipo de problemas. Y lo que yo les quiero sugerir es, si ustedes quieren saber cómo funciona algo, pues intenten hacerlo. O sea, si quieren saber cómo funciona un coche, pues consigan mucho dinero y compran todas las partes y armen un coche. Entonces, si ustedes logran armar el coche y el coche anda, pues significa que ya lo saben, ya saben cómo está funcionando, ¿no? ¿Sí? ¿Me creen hasta ahí? O más o menos. ¿No los he convencido? Bueno, van a tener que tener un acto de fe y creerme, porque si no, lo que sigue ya no va a tener sentido. Lo mismo pasa si ustedes son científicos de la cognición. Si ustedes quieren saber cómo funciona un proceso cognitivo, ¿qué pueden hacer? Lo pueden recrear o lo pueden simular, que eso es lo que hacen o hacemos muchos científicos cognitivos. Lo que intentamos hacer es estudiar esos procesos en robots. Bueno, no me gusta muchas veces usar esta imagen porque luego la gente al final se olvida de todo lo que les dije y piensan que tenemos un laboratorio donde construimos robots, y de hecho eso no es cierto. Yo nunca he hecho un robot, bueno sí hice unos robots de cartón cuando era niño, pero no funcionaron. El punto es, nosotros no hacemos robots, pero lo que sí hacemos es, intentamos entender qué es lo que ocurre en un proceso cognitivo para poderlo simular computacionalmente. Y poder generar una simulación computacional, y esa simulación o ese software que nosotros estaríamos creando, hagan de cuenta que ese sí es lo mismo que tendría un robot de estos, si ustedes lo quieren poner, por ejemplo, en una tarea de memoria o en una tarea de atención. Eso es lo que hacemos, solo que nosotros no nos metemos físicamente con el robot, pero lo que hacemos es la parte del software que usaría ese robot. ¿Sí vamos bien ahí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren tener una teoría de cómo funciona la memoria, pues pueden crear una simulación de cómo funciona la memoria. Y esto es algo que no se le ocurre en psicología, ¿no? En todas las ciencias hay simuladores y en todas las ciencias hay modelos computacionales, ¿no? Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo va a ser el clima mañana, pues van y googlean clima para mañana. Y lo que hace Google no es preguntarle a un brujo como, oye, ¿qué clima va a haber mañana? ¿No? Sino que lo que hace es toma una simulación y esa simulación considera las variables importantes para predecir el clima y les dice, pues el clima debería ser este. Nosotros hacemos lo mismo, si queremos estudiar atención o memoria o aprendizaje, tomamos las variables que sabemos que son importantes, las ponemos en un simulador y el simulador nos dice, bueno, pues esto es lo que debería pasar. Por ejemplo, si simulamos un cerebro autista, esto es lo que debería pasar en un cerebro autista. Y eso nos va dando entonces ideas de que también estamos simulando ese cerebro autista. ¿Cómo cuánto tiempo me queda? Tenemos 3 minutos. Va. Bueno, eso es un problema porque lo que sigue es un poco complicado. Bueno, voy a intentar resumirles en 3 minutos algo que hicimos parecido, no para estudiar autismo, sino para estudiar síndrome de Down. Y aquí quiero acentuar la parte de la interdisciplinaridad, que es lo que más quiero rescatar de esta reunión. Ustedes tienen 2 áreas de estudio en síndrome de Down, ¿no? Por una parte tienen investigaciones con humanos y por otra tienen modelos animales, como los que platicaba Octavio para autismo, ¿no? Pero no necesariamente se entiende muchas veces la relación entre unos y otros. Ustedes pueden observar un proceso cerebral aquí y un proceso conductual acá, y eso es una correlación, pero no les dice realmente si este proceso es lo que explica esa conducta, ¿sí? Pero nosotros lo intentamos hacer justo con modelos computacionales o simulaciones computacionales. Entonces, empezamos con la descripción que nos proporcionan las neurociencias de un proceso sináptico atípico, que es el que está ejemplificado aquí. Esa gráfica se ve complicada, pero no le tengan miedo, es muy sencilla de entender. Fíjense primero en esta primera curva, que se ve medio azul.
Lo que esa curva está describiendo es un proceso de fortalecimiento sináptico como el que les decía. Entonces, si la curva se va para abajo, significa que hay un debilitamiento en la sinapsis. Si se va para arriba, significa que hay un fortalecimiento. Ahora, ¿de qué depende entonces si se va para abajo o para arriba? De lo que pasa acá. Y lo que pasa acá, en pocas palabras, es qué tan fuertemente se están activando dos neuronas, las dos que están conectadas con esa conexión. Entonces, para poca activación, la conexión se va para abajo. Para mucha activación, la conexión se va para arriba. ¿Sí? Entonces, la línea azul representa lo que pasa en cerebros típicos. Y la otra curva, que es verde, espero que la alcancen a ver, representa lo que pasa en cerebros con síndrome de Down, en animales. Entonces lo que pueden ver es lo que les decía, esa curva está recorrida hacia la derecha, lo cual significa que para los mismos patrones de estimulación, de hecho hay más debilitamiento y muy poquito fortalecimiento. ¿Va? Entonces esa caracterización nosotros la tomamos y la ponemos en una red neuronal artificial. ¿Qué es una red neuronal artificial? Simplemente imagínense un programa de cómputo donde estamos simulando distintas neuronas y distintas conexiones, ¿no? Entonces, estas conexiones van a hacer exactamente eso, se van a debilitar con este patrón para simular síndrome de Down o con este patrón para simular desarrollo típico. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una simulación donde le ponemos al modelo a aprender la relación A con B, donde A y B significa cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, puede ser, si se está aprendiendo una serie de números, 4 y 7, pues 4 y 7 es A y B, ¿no? O puede ser el nombre de una calle y el de la otra esquina, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando simulamos esto en un modelo que trabaja con estas propiedades que nos dijeron las neurociencias, lo que ocurre es que en la línea negra, lo que ven ahí es, bueno, aquí está graficado el nivel de aprendizaje y la cantidad de entrenamiento. Entonces, la línea negra está mostrando qué tan bien aprende la simulación del cerebro normal. Y la línea blanca está mostrando qué también aprende la simulación con síndrome de Down. Entonces, como pueden ver aquí, en síndrome de Down el proceso es un poco más lento, cosa que han descrito las investigaciones conductuales, pero nosotros damos cuenta de eso en una simulación computacional. Entonces, ¿todo le tiene esta gráfica? Va, porque la que sigue es exactamente lo mismo, pero la tarea es un poquito más complicada, pero si le entienden la gráfica ya está. Ahora simulamos que aprende no solo una cosa, sino dos cosas. Aprende que A va relacionado con B, sea A y B cualquier cosa, y B va relacionado con C. Entonces esta tarea de hecho es más difícil. ¿Por qué? Porque B es común a los dos elementos. Entonces si ustedes aprenden, por ejemplo, que Juárez y Bolívar hacen esquina, y luego se quieren aprender que Bolívar y 20 de noviembre hacen esquina, pues luego cuando les pregunten otra vez por Juárez, puede ser que se les haya olvidado un poquito porque ya asociaron Bolívar con otra cosa. ¿Sí me explico? Bueno, entonces cuando nosotros simulamos eso, esto es lo que pasa. Fíjense primero en esta parte de acá. Las dos líneas que van aquí arriba y que suben hasta arriba, están simulando lo que pasa en desarrollo típico. Lo que dice es que las dos relaciones que están graficadas aquí se aprenden de forma correcta. Y esta parte está simulando las dos relaciones que está aprendiendo el cerebro con síndrome de Down. Entonces lo que estamos viendo es que hay un problema de interferencia en ese síndrome que es más drástico que en el caso de desarrollo típico. Sin embargo, si ustedes arreglan el programa de entrenamiento para enseñarlas intentando prevenir esa interferencia, simulamos también eso y observamos que para ambas poblaciones vuelve a haber un proceso de aprendizaje más lento, pero que llega a los valores altos de aprendizaje, y eso lo aplicamos luego a esas tareas con niños que tienen síndrome de Down, y eso fue lo que pasó. Cuando les aplicamos este programa no aprendieron la tarea con síndrome de Down, y cuando les aplicamos este programa sí aprendieron la tarea. Entonces, fíjense, lo que quiero rescatar aquí es que con un modelo de una simulación, lo que estamos haciendo es intentar vincular descripciones de lo que pasa, o lo que describen las neurociencias de lo que pasa en los modelos animales, con lo que describen los estudios conductuales de lo que pasa en personas con síndrome de Down. Y en otra ocasión les puedo comentar un poco más después de esto cómo nos fuimos a estudiar lenguaje y luego cómo queremos estudiar autismo. Pero bueno, se los debo para la otra. Y pues bueno, le agradezco a las personas que han financiado y a los colaboradores que son el doctor Geoff Westerman de la Universidad de Lancaster, de la Facultad de Psicología, los doctores Álvaro Torres y Natalia Arias Trejo, y los estudiantes que se están incorporando a este proyecto, ya no de la parte de síndrome de Down, sino de autismo, que son Angélica Rodríguez, Saúl Gámez y Carla Hernández. Gracias. Bueno, le agradezco al doctor Ángel
Y le doy la palabra a la doctora Paola Hernández. Bueno, pues yo también quiero agradecer muchísimo la invitación, a pesar de que me da un poquito de miedo hablar en frente de puros psicólogos y más científicos. Bueno, voy a hacer un resumen rápido, justamente para recapitular lo que más bien debería denominar cómo ve o desde dónde estudia un filósofo interdisciplinarmente este tipo de problemas. Bueno, el doctor nos habló ya, el doctor Octavio nos habló ya sobre la incidencia, y sobre todo pues lo más complicado a primera vista, que es que se trata de un espectro bastante amplio. Oscilan, algunos dicen que pueden ser hasta 5 veces más común en niños, algunos que en 4, y sobre todo que sí es verdad que se presenta más en varones. Otra cosa bastante complicada es que siempre se dice que se da antes del nacimiento. Ese es un problema clásico en filosofía que en biología quedó muy atrás, pero sí, sin embargo, nosotros como importamos muchísimo de las explicaciones biológicas a la psicología, a la filosofía, etc., seguimos teniendo esta tendencia a decir, va a ser la división entre antes del nacimiento y después del nacimiento. Ahorita voy a decir un poco más claramente a qué me refiero. Pero bueno, los rasgos generales son los que ustedes deben saber mejor que yo. Estereotipamiento en la conducta, que cuando les llamas no voltean, y sin embargo, bueno, algunos que pueden ser más inteligentes que otros, por eso es el espectro tan amplio. Y es importante que algunos de ellos sí pueden recordar muy bien palabras y personas, pero no se basan en las mismas rutas faciales y auditivas que las personas típicas. Entonces, por ejemplo, memorizan palabras y fotos, pero no reconocen nombres ni caras. O algunos tienen mayores dificultades al hacerlo. Y lo que es muy cierto es que su aprendizaje se da por medio de una ruta distinta. Voy a explicar muy bien cada una de estas cosas. Y bueno, la que siempre se dice que es la más común, que tienen muchas dificultades para socializar y que ese es el rasgo distintivo del autismo, ¿no? Entonces, eso es problemático y vamos a ver por qué. También, bueno, pues es un desorden del neurodesarrollo, pero como nos explicaba también el doctor Octavio, hay posibles disrupciones genéticas, pero también eso se conjuga con problemas que se dan en la formación uterina. Es muy importante también tener en cuenta que cuando se tiene un problema de neurodesarrollo de este tipo, es porque hay algunos divulgadores de la ciencia como Uta Frith dicen, lo que pasa es que tienes factores protectivos y factores que son catastróficos. Entonces muchas veces no es que haya un problema que vaya a generar cierto patrón, sino que tienes como una mala fortuna y entonces más bien el patrón de desviación se da de una manera mucho más fuerte. Bueno, pero lo que sí se puede apreciar a nivel neuronal y a nivel de la conexión son esas anormalidades en la corteza prefrontal media, en el surco temporal superior, en la unión temporoparietal, en la región temporal basal y en general en el temporal. Entonces hay algunos patrones también de actividad reducidas. Y una cosa que también han descartado es que se deba simplemente o únicamente a factores del desarrollo uterino. ¿Por qué? Pues también porque muchas veces, si bien pareciera que tiene un patrón de deterioro, siguen en un peligro constante y el pronóstico es peor. También esta pregunta que mencionaba al principio de antes del nacimiento, etcétera, se relaciona con la de si es hereditario, y pues no, típicamente es más bien una falla en el programa genético o cierta predisposición, y esto se ha visto a partir de los estudios que han hecho con gemelos idénticos, ¿no? Donde los hermanos están sujetos al mismo medio ambiente. El 10% en un estudio no eran idénticos, en otro estudio el 90% sí, y finalmente pues un hermano termina por estar mucho más severamente afectado que el otro. Entonces por eso es difícil también decir que es simplemente una predisposición genética.
Digamos que en este caso del autismo se ejemplifican muy bien todo este tipo de suposiciones con las que siempre pensamos las disfunciones cognitivas y en qué sentido puedes hablar con precisión de que son desórdenes de neurodesarrollo, en qué medida intervienen los genes, en qué medida interviene el medio ambiente, etc. Y pues quizá muchas veces la manera en que, o la causa de que no lo estemos entendiendo apropiadamente es porque, como voy a decir al final, lo seguimos pensando con categorías que no se aplican o que son obsoletas para este tipo de padecimientos. Bueno, entre las posibles causas que se han señalado es, en primera, que pues no se trata de simplemente un tipo de problema, ¿no? Sino una serie de problemas. Muchos sistemas son afectados a la vez, en contraste con un sistema o con los ejemplos que estaba mencionando el doctor también, respecto a que pues sí, síndrome de Williams, síndrome de Down y otros tipos de síndromes, sabes exactamente cuál fue la falla, ¿no? Una falla cromosómica, etcétera, etcétera. En este caso pues hay una falla en el desarrollo y migración celular y pocos mecanismos de compensación, y se trata también de organismos más inestables. Los estudios que se han hecho con el escáner cerebral, pues se notan esas anomalías en las neuronas, conexiones más largas pero más escasas. Con el microscopio también, pues que las células de Purkinje son menos y más pequeñas en el cerebelo. Mayor densidad en el sistema límbico, y con electroencefalograma y magnetoencefalograma pues se han notado las anormalidades en las regiones y conectividad también, por ejemplo al ver caras en la circunvolución fusiforme. Pero en general pues sí se ha agrupado con base a esas características a que pues un niño autista y después un adulto autista pues vive en su mundo, que le falta este tipo de engranaje social y compromiso con otros, que no puede leer otras mentes, que evita la interacción social, problemas a nivel de comunicación, que no disfruta simplemente comunicarse, y el estereotipamiento de conducta, ¿no? Necedad, resistencia al cambio, obsesividad, por ejemplo, que si están tomando leche, pues solo quieren tomar leche, etcétera, etcétera, y como no pueden comunicarse apropiadamente, es muy fácil que tengan otra serie de problemas, ¿no? Porque no saben repetir o identificar cuando ya se llenaron, cuando tienen un dolor, etcétera. Y muchas de las ocasiones, esos son los que llevan como a que esté a que peligre más su vida. Pero en general, no, se ha planteado la pregunta de si es como una falta de capacidad, que simplemente no quieren, y lo que han notado es que están muchos de ellos, cuando ya logran comunicarse de una manera más efectiva, que es simplemente que el mundo social les es inaccesible. Bueno, entonces, respecto a cuándo se manifiesta, pues hay estas dos etapas, ¿no? En la que se da en el primer año y la que se da en el segundo. En el primero pueden tener algunos signos que pueden ser casi imperceptibles, por lo que también comentaba el doctor Octavio, de que pareciera, hay muchos casos en los que parece que se empiezan a desarrollar como de una manera bastante rápida, y a partir del segundo año es cuando se empezará a decaer sus facultades. Hay otros en los que desde el principio pues muestran mucha rigidez en la conducta, incluso cuentan de los especialistas estos casos en los que cuando cargan al bebé ni siquiera se puede acomodar a los brazos de su mamá y cosas así. Y los tres signos pues sí son la falta de atención compartida, lo de que no pueden seguir la mirada, y a partir de los 18 meses esto del juego pretendido, que se ha medido muy típicamente desde los 90s con el Salian Test. Ahorita les hablo un poco más de eso. Algo que también es de notar es que el autista no es inconsciente o no es olvidadizo, sino que no llama la atención de la manera en que lo hace un niño típico, y hay veces que parece que tiene una falta de progreso o simplemente regresión de las habilidades. En los casos en los que parece que va normal y a partir del segundo año se estanca y decrece. Bueno, entonces una cosa que sí podemos notar como los filósofos de la ciencia y ciencias cognitivas es que
Lo más interesante sobre estudiar el autismo no es el cerebro y no son los genes, porque aun cuando supiéramos exactamente cuáles son los detonadores, tenemos muchas dificultades para entenderlo. Lo más interesante para nosotros es la mente, la cognición y la intencionalidad, porque se supone que esas son las vinculadas con toda la biología y psicología evolucionista, pues se supone que son las marcas distintivas de la inteligencia humana, ¿no? Entonces es estudiar la cognición típica a partir de los casos típicos. Seguro esto que estoy diciendo es el lugar más común de todos. Y hay algunos que incluso afirman, así como Fried, que la mayoría de nosotros nacimos para leer mentes, nacimos para socializar. Ser humano es tener una teoría de la mente. Entonces, a partir de ahí es muy fácil hacer esta lógica de la sustracción en la cual dicen, un cerebro autista, un niño autista, lo que no tiene es teoría de la mente, tiene ese tipo de ceguera mental. Y desarrollaron ese Salian test, en el cual es un niño control, es un niño autista, hay muchas modalidades. Al primero le decían, le representaban una escena, digamos, puede ser un video simple o con títeres, porque es más fácil para los niños autistas. Y entonces, primera escena, llega una niña y esconde una canica o una muñeca en una caja. El niño autista está observando. Llega otra niña, tiene la misma conducta, ¿no? Hace lo mismo. Pero después llega la primera niña, agarra la muñeca de la primera caja y la esconde en una segunda caja. Entonces, un niño típico sí puede entender eso del juego pretendido o el cambio de intención, pero el niño autista, si le preguntas ¿dónde escondió Sally la muñeca?, te va a decir que en el primero. No va a entender que el segundo niño tiene esa ceguera mental. Entonces, se supone que la mayoría de los niños a partir de los 4 años sí pasan ese tipo de prueba, pero el niño autista no. Entonces, a partir de ahí hicieron muchísimas inferencias acerca de la comunicación y la sociabilidad en los autistas. Me la voy a saltar de esta diapositiva. Pero en general lo que se ha encontrado en contra de esta lógica de la sustracción, en la cual tú identificas que solo hay un problema en el autismo, es que personas sin autismo pero con otro tipo de problemas, por ejemplo, típicamente pues un niño que esté mucho más pequeño de esta edad de la mentalización o juego pretendido, no pasa la prueba. Tampoco los que son niños sordos, porque estuvo bastante retrasada su interacción social. Entonces, algunos otros tipos de casos, como niños con otro tipo de deficiencias, también pueden fallar en estos procesos de mentalización y tampoco pasaron un test como el de Salian. Se notó también que esta discapacidad social del autista emerge antes de que surja la mentalización en el desarrollo típico. Por ejemplo, que no se dan, eso lo hicieron con muchos estudios de tractografía, que simplemente no siguen los patrones, y a partir de ahí hicieron inferencias respecto a que un niño autista solo se fije en las esquinas, en los bordes, etcétera, por ejemplo, de un carrito, pero tiene muchísimos problemas para integrar imágenes solistas de objetos conjuntos. Entonces, por eso dicen, incluso para un Cohen, ¿no?, que dice, son muy sistemáticos, poca socialización y hacen bastantes inferencias con esa información. Y bueno, entonces, una cosa que sí se debería debatir cuando tú asignas a la falta de mentalización como el rasgo principal del autismo, es si esa falla en la mentalización dificulta o va acompañada de que sea capaz de tener o percibir sentimientos de otros o no. Y hay algunos que dicen que no necesariamente. Yo creo que, si me preguntan a mí, uno de los rasgos más significativos, los que ahora se estudian más y que son muy interesantes respecto a la evidencia del autismo, son dos. Uno, todos los problemas motrices que tienen, no solo a nivel de mentalización, sino que hay muchísimos problemas previos que eventualmente dan como resultado ese que no tienen
teoría de la mente de otros, pero también todos los problemas motrices que presentan. Ese es uno. Y otro, el libro, hay un libro de Anastasia Wasami que salió en el 2015, que también habla como cómo se utiliza este tipo de evidencia del autismo, y es que a los niños autistas les falta como esa noción de self. Incluso si ustedes ven a un niño autista así típico de los casos severos, una vez me tocó ver a una niña que en lugar de decir, usar todas las indicaciones para describir, hasta mira, estoy viendo ese tipo de objeto, agarra la mano del papá o del cuidador para señalar objetos, ¿no? Entonces, eso indica que sí tienen muchísimos problemas con la percepción de ese tipo de yo. Hay algunos protocolos interesantes al respecto. Hay otro tipo de teorías que seguro han escuchado de que el principal problema con el autismo es que tiene la teoría del espejo roto, ¿no? Proveniente del grupo de Palma y todos los defensores de estos italianos de que el sistema de neuronas espejo es como el sustrato neuronal básico que estudiaron como F5 en los macacos, etcétera, y que es lo que permite la imitación y la socialización posteriormente. Pues salieron en esos años una serie abundante de artículos donde decían, pues esa es la falla principal en el autismo. ¿Por qué? Pues porque es consistente con esta información de que tienen fallas en la imitación, el lenguaje y la comunicación, y con que el autista solo intercambia información consigo mismo y que habla pero no necesariamente se comunica con otros. Hay muchísimos problemas con ellos. Se hizo esa división entre una cosa es imitar y otra cosa es copiar. En filosofía en particular siempre se tienen estas teoría de la mente, teoría de la simulación, teoría de la imitación, y todos estos tienen una caracterización distinta. Pues porque los filósofos hacemos muchas como divisiones conceptuales y no experimentos, ¿no? Pero los que sí hicieron los experimentos, lo que sí notaron es que hay una diferencia significativa entre estos, y que lo que se necesita explicar y diferenciar bien es que hay una vida social pobre y que hay una falta de respuesta emocional, y usualmente siempre se toman como un binomio de que si no tienes una, tampoco tienes la otra. El meollo del asunto es explicar que el espectro autista puede presentar solo una de ellas. Puede presentar, por ejemplo, falta de impulso social o falla en el sistema de neuronas espejo o esto de ceguera mental, pero no todas a la vez y no siempre. También, pues como es esta gradación, pues el autista sí tiene, digamos, dependiendo del espectro, pero hay muchos que sí tienen competencia social. Sí pueden, por ejemplo, juzgar estos de belleza o cosas como la atracción, diferencias entre sexos, y que esta falta de empatía, si bien es común en muchos de los casos en el espectro, no siempre es absoluta. Y también esto de que sí son capaces de asimilar muchos tipos de aprendizaje social. Entonces, a partir de ahí se asumió que simplemente no es la falla en el sistema de neuronas espejo, sino algo anterior, lo que no está funcionando y que es lo que constituye la rigidez de la conducta autista. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiarlo interdisciplinarmente? ¿O qué es lo que se tiene? En primera, la epidemiología, ¿no? Cuando empezaron a catalogar el autismo, pues antes se clasificaban juntos. Síndrome de Down, otro tipo de déficits mentales, etc. Más bien, el síndrome del espectro autista se clasificaba dentro de todo ese global, y conforme se empezó a hacer la conciencia acerca de lo que es el autismo en particular, pues empezaron a reducirse pues el número de, digamos, pareciera que en un principio sí subió muchísimo la cantidad de autistas, pero lo que fue notorio, y es importante estudiar en términos epidemiológicos, es que bajo la clasificación de síndrome de Down y de otro tipo de deficiencias cognitivas. Entonces no solo fue una sobreexplosión. Otros son los factores, ¿no? Que pues una categoría siempre, históricamente, cualquier clasificación en historia de la ciencia va a incluir amplios criterios diagnósticos y después se van a ir especializando.
Al principio decían, bueno, que sea reservado, que tenga rituales elaborados e insistencia en la monotonía. Ya después se empezó a introducir esta clasificación en términos de espectro, y el aumento no epidemiológico sí se debió a que hubo una mayor amplitud en los criterios del diagnóstico, mayor conciencia y mayor identificación. Hay otros temas bastante interesantes, disculpen que aquí les puse unas diapositivas en inglés. Típicamente nosotros pensamos que las disfunciones cognitivas obedecen a una parcelación de las facultades o capacidades cognitivas. Es decir, tú asumes que, digamos, si hay, primero tú haces la suposición genética, haces los estudios de qué tipo de genes, qué tipo de disrupción puede estar ocurriendo. Después recurres también a las imágenes y a la parcelación, pero eventualmente vas a llegar en algo como esto, ¿no? Que es lo que se entiende como pensar el supuesto base de que la cognición está parcelada, de que está especializada, o de que hay al menos una correlación mínima entre las tareas cognitivas y las estructuras cerebrales. Otra cosa que es bastante fundamental para este tipo de estudios, o por la cual cualquiera podría estar interesado en estudiar el autismo, es que si en verdad hay casos puros, y esto es la comorbilidad. Si hay este tipo de relaciones, cuando en realidad siempre hay toda la literatura, no hay una que hable de que solo una cosa es la que está fallando en el cerebro autista. Nosotros somos las que, como decía el colega Ángel, estamos insistiendo en imponer las categorías. ¿Cuál es la causa fundamental? ¿Cuál es lo que está fallando esencialmente? Y en realidad cualquiera que tenga el más mínimo acercamiento a una población autista o a la literatura especializada sobre la misma, pues siempre te van a hablar de que se da en consonancia o en conjunción con otro tipo de padecimientos, ¿no? Con desarrollo regresivo o no, con dispraxia, con dificultades en el aprendizaje, con otro tipo de conductas, incluso con enfermedades neurodegenerativas más severas. Otro supuesto que es bastante común y problemático y que siempre estamos aplicando para tratar de entender el autismo es esto de si existe, esta es otra manera de decirlo, la normalidad residual, que se basa y se parece muchísimo a la modularidad, ¿no? Es si en verdad tú tienes un caso o tienes un trastorno tal en el cual tú puedes asumir que hay un daño en una sección sin que ese daño afecte a todo lo demás. Igual, una vez más, siempre la literatura especializada nos está diciendo que hay distintos grados de daños en otro tipo de sistemas. Ese es un debate abierto que se tiene como entre los psicólogos del desarrollo, por ejemplo, entre Carl Milov-Smith y Masheri, ¿no? En el cual la pregunta básica es, ¿qué nos pueden decir los cerebros atípicos o las disfunciones cognitivas acerca de cómo está constituida la cognición típica de los sujetos? Muchas veces se utilizan las disociaciones como método, pero dicen, bueno, en general tú sí puedes hacer esa parcelación de funciones y asumir que cuando hay un daño, en general la mayoría de los sujetos están constituidos de manera tal que esa falla no se presenta y recíprocamente. Cuando, por ejemplo, Carl Milov-Smith, que sí trabaja muchísimo con síndrome de Williams y niños, sí, lo que dice es, no. Una disfunción cognitiva siempre es resultado de efectos en cascada. Un niño atípico tiene una cognición y una consolidación y una arquitectura atípica. Utiliza otras rutas para formar su cognición. Un supuesto más es esta lógica de la sustracción, en donde tú dices, pues sí, tal cual. Si estos fueran todos los componentes de la cognición, ¿qué es lo que está fallando? Como si en realidad pudieras aislar así un tipo de componente y decir, y lo demás no tuvo mayor problema. Eso es parte de la metodología. Siempre uno quiere encontrar este tipo de disfunciones o disociaciones en las cuales tú puedes decir, esta es la parte afectada y la otra es la parte intacta, descartando este tipo de interacciones o este otro tipo de casos. Bueno, entonces ya, como conclusiones yo formularía estas preguntas. ¿Es en realidad el autismo un problema complejo o constituye una serie de problemas?
es complejo o nosotros insistimos en identificarlo con categorías que ya son obsoletas o que simplemente no se pueden aplicar este tipo de trastorno. La pregunta tendenciosa sobre eso es si en realidad estamos estudiando el autismo con los paradigmas adecuados. Y al menos yo pondré estos 6 casos que se deben de estudiar para tratar de entender las disfunciones cognitivas. Uno es evaluar el supuesto de modularidad, si en realidad está parcelado de esa manera como tan nítida como nosotros quisiéramos encontrar, si en verdad se aplica a trastornos como el autismo esta lógica de la sustracción, en la cual tú tienes este conjunto de componentes cognitivos y es válido sustraer alguno de ellos. La ingeniería inversa, que se relaciona con él, en la cual, como decía el compañero también, tú quieres deducir cómo funciona para, digamos, en dirección inversa, saber exactamente cómo repararlo. El supuesto de normalidad residual, de si puedes dañar algo, hacer modelos experimentales que tú dañes algo sin afectar, sin querer, involuntariamente a otro tipo de capacidades. La doble disociación, si en realidad es válida tu partición de funciones. Y la múltiple realizabilidad de los genes, que muchas veces cuando nosotros decimos, eso está muy estudiado en biología y en filosofía de la biología, de que cuando tú dices, sí, hay ciertos factores genéticos, siempre se nos olvida, precisamente por esa lógica como gencentrista, que los genes pueden hacer varias cosas, pueden actuar, pueden no actuar, pueden actuar de una manera anómala y a veces con un daño mínimo o con un daño bastante severo. Y eso siempre en nuestros modelos experimentales se nos olvida. Entonces eso es lo que yo diría que hay que como repensar cuando uno está hablando de autismo o este tipo de disfunciones. Muchas gracias. Ahora sí los invito a que pasemos de este lado. Bueno, les agradezco nuevamente, realmente fueron charlas muy enriquecedoras y pues bueno, abrimos la parte de la discusión. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No? Sí. Gracias. Yo quisiera saber, dentro de cada disciplina, qué es como lo más novedoso en el tratamiento del autismo. Bueno, yo te puedo decir, ¿no? O sea, muchas de las investigaciones creo que se hacen desde el punto de vista clínico y de investigación básica, efectivamente tienden a mejorar la calidad de vida de las personas, no solamente del autismo, sino de los diversos desórdenes del neurodesarrollo. Y dentro de esta dinámica, pues existen muchas cosas, desde por ejemplo la llamada estimulación, ¿no? O sea, vamos a estimular a los chicos, les ponemos juguetes, les ponemos cositas y vemos cómo reaccionan estos chicos, ¿no? Entonces, pero esto, como bien comentaron los colegas, pues esto varía mucho dentro de síndrome en síndrome, ¿no? O sea, lo que le sirve, por ejemplo, para una persona que tiene síndrome de Down, no necesariamente le va a funcionar a la gente que tiene autismo, y dentro de la propia gama de todo el autismo, no necesariamente van a responder igual. ¿Por qué? Pues porque todos somos, a pesar de que hay una condición de neurodesarrollo, todos son completamente diferentes. Entonces, literalmente, se tendría que buscar, al menos desde mi área, pues básicamente formas específicas para cada paciente, ¿no? Pero lo que sí pueden generarse algunas generalidades, como por ejemplo, hay trabajos que han hecho recientemente en el uso de dietas, ¿no? Al parecer, muchas de las alteraciones del neurodesarrollo tienen que ver con un componente energético, ¿no?
Y cuando hablo de energía, pues no hablo del karma ni de nada de eso, ¿no? Sino hablo básicamente de cuestiones que tienen que ver sobre cómo funcionan las células, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos que requiere la célula para poder vivir? Y ahí sí se ha observado que efectivamente hay muchas diferencias metabólicas entre las personas con neurodesarrollo, y de ahí que viene toda esta historia de que a estas personas se les tienen que dar dietas libres de gluten, de caseína, porque al parecer, quién sabe qué está pasando en sus células, pero si tú les quitas el gluten y la caseína, estos chicos funcionan o responden mejor a lo que tú les quieras evaluar, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir desde mi área. La farmacología pues tiene muchos problemas, ¿no? Bueno, algo que yo quisiera rescatar que me parece novedoso, aunque no necesariamente, bueno, me parece novedoso y atractivo el enfoque para el nivel del tratamiento, pero desafortunadamente no es algo que ya se esté aplicando de manera ya continua. Es un tratamiento basado en un enfoque de psicología desarrollista o constructivista, que a veces se denomina así, que es considerar justo un poco, es como la teoría contraria a algunas nociones que presentaba la doctora Paola de la modularidad. Lo que asume esta postura es más bien que existen como algunos procesos que se denominan de dominio general, que en pocas palabras lo que significa es que son procesos cognitivos que te sirven para muchas funciones, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho a nivel de propuesta de tratamientos es ver cuáles son, de hecho, los procesos de dominio general que más van a repercutir en el desarrollo tardío de personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo han propuesto para síndrome de Down, donde se ha dicho que pueden tener alguna deficiencia en procesamiento de números. Lo que ellos han dicho es que no tenemos que pensar en terapias de, puede estimularlo con más tareas de números o con más tareas de matemáticas, sino que lo que han propuesto es, por ejemplo, ver cómo de hecho esas habilidades, bueno, es un estudio un poquito complicado, pero observaron cómo esas habilidades de procesamiento de números, de hecho se relacionan con un mecanismo de rastreo visual, que inicialmente nadie pensaría que tiene que ver con habilidades matemáticas, pero ellos demostraron que sí. Entonces proponen como intervención justo centrarse en entrenamiento de habilidades de rastreo visual, y que eso debería tener un efecto en cascada para mejorar habilidades de números. Entonces es un acercamiento que a mí me parece bien interesante, porque no te enfocas como a solucionar el problema que parece más evidente, sino que te vas al aspecto más al inicio de la cascada, ¿no? Pues miren, yo la verdad no sé, pero lo que sí he hablado bastante es con los que son terapeutas de niños autistas, ¿no? Lo que siempre señalan es que hay una distancia súper grande entre la teoría y las terapias en particular. Es muy difícil tratar con un niño autista, con uno sí hablo bastante, y a veces tiene sus prácticas, pero todos ellos dicen que en contra de la novedad, que lo que mejor les funciona es el conductismo, que no puedes negociar con sus intereses. Incluso hay alguna literatura que también indica eso, que no, digamos, no les puedes dar como un método Montessori ni nada de eso. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil, y sobre todo porque los terapeutas siempre se enfrentan con la dificultad de que los padres siempre quieren tratar a sus hijos como, mira, caso especial, y que muchas veces por pensar, lo que se dan muchísimos síndromes, que por decir, pues es que mi hijo tiene problemas con esto y con esto, es como si asumieran que no va a seguir instrucciones. Entonces, pues yo lo que he escuchado de los que realmente trabajo con ellos es eso, que tienen que tener con reglas muy firmes, e incluso hablar mucho con los papás de que de que aunque tengan dificultades, sí tienen una habilidad grande para aprender y seguir instrucciones. Eso es todo lo que sé. Mencionaron que algunos tienen un IQ muy bajo, pero algunos son brillantes. Entonces, si yo lo estoy entendiendo bien, en mayor o menor grado, esta gama de comportamientos tienen esta falta de interacción normal social. Entonces, estos chicos que son brillantes estarían representando como un desafío en cuanto a la cognición y la cultura y esta interacción que tenemos. O sea, ¿cómo es que ellos tienen esta capacidad de ser brillantes si tienen este comportamiento o esta relación atípica con el mundo? Gracias.
Bueno, ahí igual hay como distintas posturas que intentan explicar eso. Desde la parte que yo estudio un poco más, que son las ciencias cognitivas, lo que se suele mencionar al respecto es que, o sea, la mayoría de las evaluaciones que se utilizan para determinar el nivel de inteligencia, lo que hacen son una serie de pruebas conductuales que van a intentar generar un perfil de distintas áreas, ¿no? Entonces, lo que sí se ha visto es que para algunas, o para un subgrupo de personas con autismo, pueden salir con puntajes sobresalientes en algunas de estas áreas, pero no en todas. Particularmente suelen salir más altos en áreas que tienen que ver con el procesamiento visoespacial. Y por lo general, aunque no siempre, otra vez con el problema de la variabilidad, los que salen altos en habilidades visoespaciales puede que salgan bajos en habilidades de lenguaje y viceversa. Aquellos que tienen muy buenas habilidades de lenguaje muchas veces salen muy bajos en habilidades visoespaciales. Entonces no es como tal que tengan un perfil, por ejemplo, de inteligencia superior al de una persona con desarrollo típico, sino lo que se suele considerar es que tienen un perfil que no es parejo. O sea, tienen algunas habilidades sobresalientes en combinación con algunas habilidades más deterioradas, y eso es una de las cosas que se están intentando explicar, ¿no? O sea, cómo dar cuenta de los dos procesos, tanto del que están saliendo más altos como del que están saliendo más bajos. Pero eso todavía está en proceso. No hay una respuesta satisfactoria. Bueno, pues antes, al principio sí se clasificaba el Asperger como una cosa que también el espectro autista, pero ahora no necesariamente, ¿cierto? Ahora muchas veces ya lo toman como una clasificación distinta. Y pues bueno, hacen esta correlación entre Asperger, IQ, pues si solo te basas o piensas que la inteligencia se basa en el IQ, puede que sí sea como aparentemente sobresaliente. Pero lo que sí señalan también los especialistas es que hay que tener cuidado con esas explicaciones, porque eso no necesariamente, difícilmente alguien que realmente es autista e incluso que tiene Asperger va a ser autosuficiente. En este contexto en el que estamos viviendo puede que sea sobresaliente, pero en realidad es muy difícil que sea autosuficiente. Y también dicen, bueno, si uno empezara a descargar, digamos, a asimilar la cantidad de ruido social que tenemos, digamos, un autista no está pensando si me quiere mi mamá o no, si tengo amigos o no tengo amigos, o sea, la cantidad de información social que tenemos la mayoría de los humanos te da algunas ventajas, pero también en términos de saturación cognitiva es inmensa. Entonces, incluso dicen, si uno se pudiera enfocar en una sola tarea a la vez, quitando todo ese ruido social, seguro más tareas eficiente. Entonces, aunque hay una diferencia en la explicación, dicen que esos factores sí hay que tenerlos en cuenta, que estamos nosotros saturados informacionalmente en contraste con un autista. Bueno, hay una explicación que ha desarrollado Baron Cohen acerca de que el autismo puede ser producto de un exceso de testosterona in útero, y que entonces eso pudo haber tenido algún efecto epigenético en el momento del desarrollo del embrión, y que digamos ese aumento, por eso se presenta más en varones que en niñas, y que eso pudiera haber tenido algún impacto en el cerebro. Y la pregunta es, ¿hay algún otro estudio donde se vea el impacto de la testosterona in útero? Y no sé si realmente sí pudiera tener este patrón, como, bueno, con esta hipótesis que menciona Baron Cohen. Bueno, sí, en realidad la mayoría de las hormonas sexuales, pueden estar funcionando precisamente para estimular la sinaptogénesis, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay estudios ya desde hace algunos años donde han demostrado que una molécula que es la base precisamente para muchas de las hormonas sexuales, que es el colesterol, tiene una actividad sinaptogénica precisamente desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, se han encontrado trabajos donde no solamente han visto las hormonas sexuales, sino otro tipo de hormonas que pueden modular directamente la sinaptogénesis. Entonces, ¿tú sí crees que tenga una influencia en esto que tú nos mencionabas, por ejemplo, de las espinas? Sí, yo creo que sí puede llegar a tener una influencia directa, ¿no? Porque de hecho estos trabajos lo han realizado en cultivos primarios, y lo que hacen es
poner a cultivar a las neuronas, y esas neuronitas literalmente agarran y les ponen directamente a la hormona, ¿no? El componente químico de la hormona, y se dan cuenta que efectivamente funciona, y si uno les quita esa hormona, pues simple y sencillamente ya no hay comunicación. Puede existir, es una probabilidad, no está descartada, ¿no? Y como se ha visto en otras alteraciones que tienen que ver, como por ejemplo trisomías asociadas a cromosomas sexuales, como el síndrome de Turner. ¿Alguna pregunta más? Yo. Bueno, mi pregunta es para Octavio. Y quisiera saber si esto que encontraron de la falta de poder neuronal y el desequilibrio en los mecanismos de inhibición y excitación está vinculado en particular con alguno de los rasgos cognitivos, conductuales o motores del autismo, o digamos, o de manera global, como que explicaría los diferentes rasgos. Yo creo que son varias cosas, ¿no? Una, precisamente, y como comentaban hace rato los colegas, es lo que pasa a nivel celular y qué es lo que pasa a nivel general, ¿no? En el cerebro completo. Lo que sí es un hecho es que muchas de estas alteraciones tienen que ver, ¿no?, con cambios en estos mecanismos de excitación e inhibición. Y eso en realidad lo han encontrado porque han hecho estudios en donde han tratado de identificar cómo anda, por ejemplo, el neurotransmisor implicado en la transmisión inhibitoria, que es el GABA, ¿no? Y lo que han encontrado es que, por ejemplo, los niveles de GABA en la sangre de los chicos con autistas tiende a disminuir. Y por el otro lado han encontrado que los receptores para este neurotransmisor en el cerebro de los autistas tiende a incrementar. Entonces esto hace que de alguna u otra manera el mecanismo inhibitorio se encuentre alterado. En el cerebro hay siempre una combinación entre la excitación e inhibición. Cuando tú tienes alterada la excitación, afectas directamente la inhibición, y cuando tienes alterada la inhibición, afectas directamente la excitación, ¿no? Es como un yin-yang del sistema nervioso central. Y entonces, los estudios han encontrado que efectivamente la neurotransmisión GABAérgica se encuentra alterada en el cerebro del síndrome de Down, ya sea por deficiencia de neurotransmisión o por una alteración en la expresión de sus receptores, y eso hace que de manera directa, modifique directamente la parte excitadora del cerebro, ¿no? Pero este es un componente general, y eso se ha encontrado, digo, a nivel celular, y lo puedes llevar directamente a la parte del cerebro del autista, ¿no? Sí hay una parte, y puede implicar directamente una relación directa con las conductas que vemos en los chicos con autismo, ¿no? Pero aquí el problema es, yo lo plantearía así, o sea, sí está alterado todo el sistema de excitación e inhibición, pero ¿por qué, como decía la compañera, por qué no todos tienen el mismo tipo de conductas? ¿No? Entonces, hay algo que está ahí, ¿no?, que no sabemos todavía a ciencia cierta cómo explicarlo. ¿Sí? ¿Responde tu pregunta? Sí. Okay. ¿Algo? La premiación del radio. Bueno, tenemos como parte de los festejos de los 45 años, bueno, antes de eso, quiero agradecer a todos nuestros invitados